Bueno, señores, hoy vamos a hablar de los familiares, exactamente. Del sistema de familiares. El sistema de familiares os lo podéis encontrar, darle a la ruedecita, Key Buildings, veréis. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, lo que tenemos que saber, tú le das a la M, yo es que lo tengo aquí, ¿vale? La tecla. En la M está la Monster Collection. La Monster Collection es como una especie de Pokédex. Cuando vayáis matando monstruos, tenéis una probabilidad, ¿vale? De que lo registréis en esta Pokédex. Vosotros, pues bueno, empezáis la Victoria Island. Y vosotros registráis setas, porque estáis matando setas. Y os tenéis un cofre, podéis solicitaros que es como un, vale, lo has conseguido, ¿vale? Y te dan una recompensa chiquitín. Y te da un Occult Cube y Spell Trace. Entonces esto me daría, pues, todo esto. ¿Ves? Farmeado esto, pues lo recojo. Ahora lo abrimos, ¿vale? Al recogerlo, tengo la línea completada. Pues en exploración, ¿veis? Tengo esta línea también completada. Lo recoge y te da una recompensa. Me ha dado, por ejemplo, veis, bonus Occult Cube y reward points, ¿vale? Te dan, pues bueno, está bien. Esto lo que va a ser siendo es como una especie de equipo, ¿vale? Un equipo que explora, entre comillas. Tú puedes enviarlo a recoger objetos. Duran 6 horas, por ejemplo. Cuanto más largo el viaje, más recompensas te dan. Esto es como aquí sale como la, ¿cómo te diría? La gasolina, ¿no? El tiempo que pueden estar activados. Aquí en las habilidades tú le das, ¿no? Y en la primera de todas, en el punto, te saldrán las link skill, que es otra cosa de la que también hablaremos, que es importante, ¿vale? Y los summon familiar. Esa habilidad, ¿vale? Tenéis que cogerla y la ponéis donde queráis. Yo la tengo puesta en la P. Y cada vez que le da la P, los saco los familiares. Eso primero. Eso como lo más básico. Al principio solo vas a tener un hueco, pero tú desbloqueas medallas. Cuando tengas 3 medallas, vas a poder acceder y tener 2 familiares activos a la vez. Y dirás, hostia, qué guay. Pues sí, es guay. Para tener 3 familiares activos, necesitáis 10 medallas. Sí, una vez tengamos subido los familiares al nivel 5, le damos a fusión, cogemos el familiar que queremos y aquí estará parpadeando el rank up, subir de rango, ¿vale? Le damos y lo subimos. Perfecto, ahora el rango es épico. ¿Habéis visto? Qué animación más hermosa. Vamos así por curiosidad a ver qué potencial tiene en épico. Después de mucho esfuerzo y dedicación, he conseguido subir de nivel el familiar, ¿vale? Porque os estoy enseñando aquí los familiares. Aquí tenemos la lista de familiares. Vamos al último. Este lo estoy subiendo de nivel para enseñaroslo también. Está a nivel 4, pero por ahora os voy a enseñar el que está a nivel 5. Porque este familiar lo tengo que subir de nivel. Tengo que rank up, ¿vale? Lo pondrá por aquí. Fusión, creo que está en fusión. Tú le das a fusión, eliges el familiar que hayas subido de nivel a base de usarlo. Cuanto más lo use, más sube de nivel. Cuanto más rango, un poco más lento, también es lógico. Vamos a darle a rank up para conseguir un familiar único, que es nuestro objetivo, tener familiares únicos. A ver, esto es un momento emocionante para mí porque yo nunca he tenido un familiar único, ¿vale? A ver. ¿Cómo que no cambio el rango del familiar? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Qué pasa? ¿Que esto ahora también tiene que ser por probabilidad o algo? ¿Qué me estás jodiendo aquí? Tengo que subirlo otra vez de nivel, ¿en serio, tío? ¡Qué coñazo! De verdad, por favor, Nexon, por favor, no seas tan troll. No seas troll, suficiente tenemos con que sea casi imposible conseguir un potencial legendario para que ya encima no nos sirva con un potencial legendario, porque dirás, hostia, tienen un 12% de destreza, es legendario, wow. Pues no, porque no es útil. O sea, cuando tienes el potencial legendario, buscan otro, tienes que ir a por todas, tienes que ir a por un 23, porque tienen que salir, por ejemplo, 12 de destreza. Es malo en comparación con lo que te puede salir con un potencial legendario, que por su nombre lo dice, es legendario. 12% es legendario para tu gusto. Tú lo ves y dices, joder, qué legendario. Pues no. Pero si ves, por ejemplo, que pone 23, ¿sabes? 12 y 12, 24. Y dices, coño, 24 de destreza. Vale, ahora sí es más legendario. Que pone 3 líneas de 12, porque hay hasta 3 líneas de 12 te pueden salir. 3 líneas de tu potencial. 12 de destreza más 12 de destreza más 12 de destreza, dice, madre mía, tío, pues 3, 4, 5, 6, 36 de destreza. Locura, pues sí, es épico. Pero no se da el caso.
suficiente ya Nexon nos cuesta, que una vez conseguimos el potencial legendario, que es difícil de cojones, usar cubos, que son los cubos más caros, más difíciles de conseguir, no en subir otro equipo que también hace falta a potencial legendario, no, en resetear este potencial hasta que nos den uno que de verdad nos sirva, que de verdad digas, joder, tengo un potencial legendario y se ve aquí se ve, ¿no ves que tengo un 30 y pico de destreza? No, tengo un 12. Y ahora para colmo, también tengo que probar suerte con esto. Ahora tengo otra vez que subirlo de nivel. O no, espérate, voy a probar. ¿Y si? Porque aquí hay un hueco para subirlo de nivel, ¿no? ¿Y si mezclo todo esto? A lo mejor puedo subirlo otra vez de rango. A ver, voy a meterle aquí familiares a tope. Venga, ahí es que es muy lento, ¿sabes? Porque cuando son familiares comunes, te da una casilla. Cuando son familiares poco comunes, creo que te da 2 o 3 casillas. Entonces, claro, tengo que hincharme aquí a gastar familiares para subirlo de nivel. Pero no pasa nada, gente. Esto lo hago para que aprendáis algo que en realidad salió hace no mucho en el juego. Salió hace menos de un año. Y es algo que puedes... O sea, el objetivo es conseguir boss damage. Porque tú lo que tienes que concentrarte en el late game, cuando ya has subido mucho nivel y tienes ya todas las cosas y tal, es conseguir boss damage para pulirte tú solo, ventilarte a los monstruos, a los jefazos. Ahí, el rank up. Venga. Otra vez. Vamos a probar suerte, gente. Venga, Jesucito, dame suerte, hostia. Dámelo. ¿Cómo que no cambió? ¿Otra vez? No jodas, me cago ya en todo, tío, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estoy haciendo mal? No entiendo. ¿Por qué coño no cambia? ¿Dónde está? Venga, voy a tener que usar otros 100. Vale. Venga, otra vez. Por Dios. Por la Virgen, señor. ¿Qué pasa aquí? Venga, fusión. Vamos al familiar que queremos. ¿Dónde está? No me jodas que ahora ya se ha perdido entre la mierda. ¿Dónde está? ¿No está? ¿Dónde está el familiar? Aquí. Pues otra vez. Venga, pum, papi, pam, que pin, que pum, que pum, que pin, que pum, que pum, que pin, que pum, que pum. Es difícil cliquearlos, tío, porque son tan chiquitillos que tengo que estar con el ratón cliqueándolos ahí. Que es lento de cojones esto, Vamos. Venga, ya me he gastado otra vez 150.000 familiares. Venga, por favor. ¡Toma! ¡Sí! ¡Dámelo! Que tengo el potencial único. ¡Ay, qué naranjita más rico! Como que Backtown viable. ¿Eso qué es? Bricktown. ¿Eso qué es? Me falla el inglés, ahora mismo me está fallando el inglés. ¿Ves? Por cosas como estas se aprende inglés. Gracias a este juego, el inglés se aprende de puta madre. ¿Dónde está mi...? ¡Ay! A ver. Por favor. Nunca en mi vida he desbloqueado un potencial de familiar único, ¿vale? Por favor. Que me toque algo bueno, Como me toque una mierda, no voy a poder resetearlo, voy a tener que joderme y empezar desde el principio, Por favor. Nexon. Por favor, ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es? Incrementa la defensa de los personajes de tu equipo y te vuelve el personaje rojo. ¿Pero esta qué mierda es? O sea, ¿esto qué mierda es, tío? Llegado a este punto, no sé qué hacer, realmente. Porque, claro, yo tengo aquí un familiar que de verdad es que... Qué puta ruina, Bueno, yo ya os he enseñado en qué consiste esto de los familiares. Que lo idílico hubiera sido que me hubiese tocado un potencial guapo. Pues sí. Pero ya sabéis que este juego es un poco troll. Sabéis que lo mismo te puedes tirar puedes usar 10 cubos que no te van a dar nada, no te van a dar más que una palmadita en la espalda o ni eso. ¿Me entendéis, no? Entonces no sé qué hacer con esto realmente. Cuando pasa algo así, en la tienda, en la shop, se supone que hay una cosa que resetea el potencial, pero no es... No me lo han recomendado, dicen que no merece la pena. Bueno, gente, os digo, no se puede subir más, ¿vale? El máximo potencial es este. Y Brick Round Available significa avance disponible. En resumen, el sistema este de familiar, ¿vale? Lo encontráis, le dais a Key Building, le dais a F12 lo tengo yo aquí, pero tiene que poner familiar. Si os fijáis, pone F12 familiar. Vosotros le dais,
os traerá esto. Tendréis estas tarjetas que os saldrán con algunos monstruos. Entonces tú cuando usas esa tarjeta, automáticamente se te desbloquea en esta lista, ¿vale? Dependiendo de qué monstruo sea, ¿veis? Por ejemplo, pues yo tengo el golem, tengo la seta naranja. Cuando tengáis cuatro medallas, podéis obtener, o sea, podéis equiparos 2 familiares a la vez. 2, ¿vale? Cuando tengáis 10 medallas, 4, 8, 9, 10. Cuando tengáis 10, podéis equiparos 3. Pero creo que gasta más gasolina. Con la gasolina me refiero a esto, al Summon Gauss. La gasolina esta, lo que hace es que cuando tú tienes activado el familiar, va bajando poco a poco. Habrá un momento en el que se agote y ya no va a poder invocar al familiar. A no ser que uses esto, que realmente no merece la pena, ya os lo digo. Pero ya está, era eso lo que quería comentar. Y ya poco más me queda por aportar. Realmente, cuando estéis empezando, ir desbloqueando familiares que sean azules y buscáis que den porcentaje. Por ejemplo, este da 1 de critical rate, ¿vale? Este porcentaje si os parece, os sería útil, ¿vale? Al igual que, no sé qué más tengo por aquí, este incrementa el item drop rate, es decir, los objetos de ítem, que caigan más objetos mientras lo tienes equipado, ¿vale? Y este tiene 5% de critical rate, que es bueno, ¿vale? ¡Ay! Coño, voy a empezar con la muletilla del vale, así que voy a callarme con ese aspecto. Por ejemplo, yo tengo este super familiar que está guapísimo, que no merece no me sirve para nada, porque no tiene ningún bonus potencial que me aporte, ¿sabéis? Una cosa que me ha llamado la atención de los familiares que no entiendo es que pone: te vuelves rojo cuando tu personaje se vuelve rojo. O sea, vale, vamos a usarlo, a ver. ¡Wow! Es rojo. Gracias, Mape. Gracias, joder. O sea, gracias. Es que estaba buscando algo útil para mejorar mi experiencia de juego, para ser poderoso, ser indestructible, follarme yo solo al mago oscuro, matar al boss que me dé la gana. Y me habéis dado la habilidad de ser rojo. Gracias a ese rojo me voy a poder matar a Lotus, a Damien yo solito. Voy a poder hacer a Will. ¿A qué boss me hago? Voy a hacerme al que me dé la gana, claro que sí. Voy a hacerme aquí a este que no lo tengo ni desbloqueado, que es la Gila del infierno, del inframundo para nivel 250. Claro que sí. Gracias, Nexon, por darme la habilidad de ser rojo. Necesitaba ser rojo, era algo que lo necesito. Gracias a ti tengo ahora 1 millón de daño, 200 millones, ¿veis? Mira mi daño cuando lo uso, y sin usarlo. ¡Wow! ¡Cuánto cambia! Muchas gracias, Nexon, en serio, gracias. Necesitaba ser rojo, tío. Se nota que es potencial legendario. Se nota mucho, porque es que, coño, el potencial legendario, ¿para qué me va a dar 30% de daño contra monstruos o un 30% de destreza o nada? ¿Para qué? Mejor soy rojo, tío. Me vuelvo rojo. ¿A que no lo supera, eh? ¿Quién coño es rojo? Nadie. Pues yo soy el puto amo, claro. Pues ya está, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias en eso. Gracias, que sí. Gracias, muchas gracias. Y ahora, a empezar otra vez, porque yo esto no sé qué voy a hacer. Pone aquí, avance disponible. ¿Avance de qué? ¿Cómo avanzo esto? Pregunto, ¿no? ¿Cómo lo avanzo? Porque fusionarlo no puedo fusionarlo. Esto fusionarlo no se puede. No me dejan meterle nada más. No puedo ni subirlo de rango. Vaya a tener que reintentarlo una y otra vez hasta que os dé un potencial único decente, porque como comprenderéis, esta pedazo de mierda de potencial no me sirve para nada. ¿Para qué me sirve volverme de color rojo? ¿Para qué me sirve volverme de color rojo, Nexon? Nexon, ¿en serio? Porque ¿para qué quiero ser rojo? ¿Me explica? Que de verdad, estoy flipando contigo, Nexon. Quien no sepa qué es Nexon, es como Rito para el LoL. Es como el Rito en el LoL. Es como la compañía que ha creado el juego. Ay, madre mía, Nexon. Te quiero, pero a la vez te odio. Es un amor-odio lo que tengo contigo. Sí. Sí, y vosotros lo sabéis, vosotros os pasa de igual, porque es que de verdad. Pero bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer para subir un familiar.
os lo equipas, te lo equipas ahí, te vas ahí a Setup, te buscas el familiar que quieras, por ejemplo este que lo tengo en azul, ¿dónde está? Hacedlo directamente desde azul porque os vais a ahorrar tener que subir un familiar común a poco común, porque los familiares poco común están en venta, ¿vale? Entonces vamos, ¿dónde está mi familiar poco común? Porque ahora ya tampoco aparece aquí, por amor de Dios. Bueno, pues como vemos, tiene 4, nivel 4. Cuando... Joder, no lo he guardado, vale. Guardad porque si no, no se va a quedar ahí. Así que cogéis, le dais aquí y lo guardáis. Vamos a desbloquear el potencial, ya nada más que por curiosidad, porque cuando lo sube de nivel, el potencial se resetea, desaparece. A saber, vaya, uno de inteligencia, lo que necesitaba. Pues nada, nivel 5, 4, tendréis que ir jugando con él hasta subirlo de nivel. Voy a jugar también, va a ser lento, pero bueno, o se volverá único, básicamente, la diferencia. Y después tendréis que seguir jugando con ese potencial único para subirlo otra vez a potencial... no, se subirá a épico y ya después seguiréis jugando otra vez hasta subirlo a nivel 5. Os costará un poquito más porque es épico. Y ya después del épico lo subís de nivel a potencial único. Os puede fallar como me ha pasado a mí, os puede tocar un pedazo mojón de habilidad como me ha pasado a mí, pero también te puedes tener suerte y te puede tocar algo como esto. Vamos a buscarlo, venga, por curiosidad. Vamos a buscarlo, sí. Familiar único Maple Story, a ver qué sale. En imágenes, a ver qué sale. Pues no sale nada. Fantástico. Pues nada. Ay, mira, aquí sale una foto que quizá puede ser útil. A ver, ATT+6. Bueno, aquí es un poco mierda. Pues nada, lo que tenéis que aspirar es al boss damage. No hay más. Hostia, ¿hay un evento de Attack on Titan en Maple Story? A mí no me jodas. En este mundo la humanidad vive dentro de ciudades rodeadas tal. Así es como el popular juego de multijugador se combinan con la serie de Attack on Titan. Es en 2015. Hostia, claro, 2015. El 2015, no ahora, Maple. Ha llegado un poco tarde. Estás con Tyner, un titán. ¿Eso es un titán? What the puto fuck. A ver. Yo quiero ver la silla, la recompensa. Claro. Ojo, el titán colosal, ojo, Hostia, loco. Que me meo. Te lo juro que me meo. Qué bueno. Hostia, tío. El bueno de Levi. Y la muralla. De verdad, o sea, de verdad. Qué fuerte. ¿Qué recompensas te darán? Maple Story, Attack on Titan, Shire. A ver. Hostia, qué silla más guapa. Hostia, tío, que yo quiero esa silla. Qué guapo. Hostia. Hostia, chaval. Guapísimo. La chica papa. Voy a decir un spoiler, ¿vale? Lo digo, que lo voy a decir, ojo. Ha muerto. Ha muerto malamente, pero sí, ha muerto. Es una pena, sí, sinceramente. Pero ¿qué se le va a hacer? O sea, a mí ese personaje me parecía innecesario matarlo, ¿no? Está gracioso. Ojalá... Nunca pillo los eventos que me gustan, cojones. Había un evento de Evangelion, tío. Un evento de Evangelion en el Maple Story, te lo juro. Y me lo perdí. Maple Story. Evangelion. A ver qué sale, ¿eh? Ahí está. Mira que silla más guapa, por favor. Por favor, mira esta silla. Mira esta androide. Mira, Loki. Aquí, el EVA 01, el EVA 02. Venga ya. ¿Veis? Y este evento creo que salió en el 2013. No, 2018. En el 2018, que no fue hace tanto, ¿eh? Mirad qué silla. Mira, te daban esto. Te daban ahí un ángel. Te salía un ángel en mitad del juego. Mirad qué guapo, joder. O sea, y mirad la silla. Mirad qué silla, loco. Mirad ese androide. Yo quiero un androide de mascota de esa. Por favor, como haya habido un evento de Naruto y Maple Story, te lo juro que me caso. Naruto y Maple Story.
Sería un concepto brutal. Parece que no. No lo ha habido, pero oye, qué guapo, ¿eh? Se parece bastante, da el pego, ¿eh? Pero claro, no ha habido este evento. Dios, antiguamente hacían cosas así, como que se creaban personajes con el estilo del Maple. Ay, un evento de Naruto y Maple Story estaría guapísimo, ¿eh? Os lo digo ya. Mira, 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 mira. No me digáis que no está guapo, ¿eh? Os voy a decir todos los nombres. Naruto, Sasuke, Kakashi, Ron Lee, Gaara. Eh... Ay, nunca me acuerdo del nombre de este tío. Bueno, Minato, Haru, Yakuza, Kazuku, ¿no? Choji. Este tío no me acuerdo de su nombre. Kiba, Sakura. La tía esta tampoco me acuerdo de su nombre. Hinata, Tenten, Jiraya, Loki, el Jiraya. La ayudante de Tsunade tampoco me acuerdo. Tenten. No, Tenten ya lo he dicho. Orochimaru, Neji, Anko y el otro. En fin. Quizá hay una opción para pedir una sugerencia de decir, oye, Nexon, haced una colaboración con, ¿qué te digo yo? Con Naruto, con Full Metal o con, yo qué sé, Fire Force. Tengen Toppa Gurren Lagann, yo qué sé, la verdad. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo ya, la verdad. O sea, espero poder haberos ayudado con lo de las familiares. No me ha salido el mejor potencial, tendré que seguir intentándolo, a ver si tengo suerte. Pero bueno, quizá en un futuro haga otro vídeo para enseñaros el potencial que me ha tocado, no lo sé. Pero muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias, de verdad. Tú que estás detrás de la pantalla, que has visto entero el vídeo, que eres un máquina. Eres un máquina, y lo sabes, tío, porque estás ahí apoyando al main, mirando lo que hago. Pues espero haberte ayudado, sinceramente, que te hayas divertido, que te lo hayas pasado bien, tío, que para eso estamos, aquí estamos, para el buen rollo. Y nada, que sobre todo, suscríbete, porque un subs a mí me alegra el día. ¿Qué quieres que te diga? Yo veo un suscríbete, yo veo ahí, oh, se han suscrito a tu canal, y yo pues me pongo así, qué bien, me encanta, porque sí, porque me gusta, me hace feliz. Un like, también está guay, pero un suscríbete, eso ya, me caso contigo, niño, me caso. Así que bueno, ya sabes, nos vemos pronto, nos vemos muy pronto, más de lo que te crees. Subiré vídeos de tutoriales, de todo lo que queráis, de todo, ya os lo digo, ¿eh? Así que nada, nos vemos. ¡Shup! Gente, cuidarse.